Hola amigos, la semana pasada les mostré a ustedes el primer documental de mi recorrido por Lima. Los llevé a visitar la Plaza de Armas, la Catedral, un recorrido por el Malecón Miraflores, la Iglesia Santo Domingo y su museo, el sorprendente Museo Larco, el Palacio Casa Tagle, el Palacio de Gobierno y el hermoso distrito de Barranco. Y el día de hoy vamos a hacer otro interesante recorrido por esta histórica ciudad. No te pierdas ni un segundo de este interesante segundo documental de Lima. A orillas del río Rímac se encuentra el histórico Parque La Muralla, ubicado en el cruce de Avenida Abancay con Girón Amazonas. Esta fortaleza, construida por muros y bastiones, fue construida en el siglo XVII para proteger la ciudad de los ataques de piratas y corsarios. Los ataques de corsarios y piratas a otras ciudades del Imperio Español originaron la preocupación de las autoridades virreinales de Perú sobre la necesidad de un muro que proteja la capital. En el año 1684, cuando era virrey Melchor de la Barra Rocaful, comenzaron las obras del muro, que la autoridad financió con impuestos y mano de obra, ya que el rey español aprobó su construcción, pero no envió los fondos. La muralla que rodeaba la ciudad en la época colonial poseía 10 portales de ingresos y salidas. Durante la expansión de esta ciudad de Lima, gran parte de esta muralla fue demolida en el año 1867, quedando estos vestigios de lo que fue su fortaleza. Es uno de los lugares del centro histórico más visitado por peruanos y extranjeros. En el recorrido por esta muralla encontré este cañón, el cual reúne alto grado de valor y significado histórico, militar y social. También al caminar por este parque encontré esta granjita interactiva con hermosos animalitos. Después de visitar la muralla, tomo un taxi y me dirijo al barrio chino, el más grande de Sudamérica. Me recibe este arco de bienvenida, que fue un regalo del gobierno chino por los 150 años de independencia del Perú. Recordemos que Perú tiene una gran cantidad de migrantes chinos que vienen principalmente de Cantón y Sichuan, y es de ahí que también viene su gastronomía.
Otro dato importante es que 2,5 millones de peruanos tiene descendencia china. El arco tiene unas escrituras que significan: bajo el mismo cielo, todos somos iguales. También acá adornan la entrada a este barrio una pareja de leones, un macho y una hembra, llamados los leones de Fu o los leones de Buda. Son poderosos animales místicos, considerados como un símbolo de protección contra los malos espíritus, las malas energías y las malas personas. Este barrio se ubica cerca del centro histórico y forma parte del referente cultural de Lima, ocasionado por las migraciones de chinos al Perú, dando pie así a una perfecta armonía de cocina. Vine muy temprano al centro de Lima para visitar el museo de sitio Bodega y Cuadra y se encontraba aún cerrado, por lo que al frente ingresé a este bonito local, Quiero mi alpaca, en donde la señorita Kelly me enseñó cómo se hace y se tiñe la lana de alpaca. Mire, acá tenemos todo lo que es la fibra natural de la alpaca adulta. Adulto se le dice a partir del segundo corte de la alpaca. Cada año se le trasquila a la alpaca una vez por año el pelo. Este es el segundo año, el tercer año, el cuarto año de la fibra de la alpaca. Puede tocarlo, estos son los colores naturales de la alpaca: beige, marrón, negro, gris. Tiene entre 24 y 25 tonalidades naturales la alpaca. Y esta de acá es baby alpaca. Baby alpaca es el primer corte que se le hace a la alpaca. Cuando tiene 8 meses o un año de edad, por primera vez se le corta el pelo a la alpaca. Eso es lo que le llamamos baby alpaca. En el Perú existen 2 razas de alpaca. Es la huacaya y la suri. La alpaca suri vive en Arequipa, en las zonas más altas y frías del Perú, y solo el 10% de la población de alpaca es suri. La alpaca huacaya si la encuentras en Puno, en Cusco, en Cerro de Pasco. Y la alpaca adulta es esta de acá. Ya es más gruesito su pelo, ¿no? Siempre la baby alpaca va a ser más suave. Pues tocarla así. Ahí está, mira, ¿ves? Esta es la adulta y la otra era la bebé. Ahora, no existen alpacas rojas, ni moradas, ni verdes, ¿verdad? Si yo quiero darle color a la alpaca, uso lo que son tintes naturales. Por ejemplo, el maíz morado. El maíz morado se usa para hacer un refresco típico acá en el Perú que se llama chicha morada. Esa base de maíz morado, canela, clavo de olor, piña si gustas, y luego le echas limón. De ahí salen diferentes tonos de morado, mira. Este es el maíz morado, mira, ¿ves? También tenemos la cochinilla, que es un insecto que vive en la penca del cactus. Salen 20 tonos de rojo diferentes de ahí. Se usa también para hacer cosméticos, labiales, sombras, diferentes tipos de cosméticos. Y para teñir de ahí sale el color rojo. Tenemos esta raíz, que es un shampoo natural en la sierra, se llama cheche y nos da estos tonos de amarillo. Todos los colores de la alpaca son colores naturales, por eso son colores mates. No son colores brillantes porque salen de productos naturales. Tenemos la hoja de coca, que te sirve para el mal de altura si te vas a Cusco, ¿no? Y nos da estos tonos de verde. Tenemos caramelo de coca, mate de coca, y así diferentes plantas nos dan diferentes tonos de colores. Tenemos esta piedra que se llama lumbre y esta colpa. Con esta piedra fijamos el color de la alpaca. El color de las prendas de alpaca no se pierden, te duran 10, 20 años, no se opacan como el algodón. Y también tenemos acá, este de acá, que no alcanzo, que es la fibra más fina a nivel mundial, es la vicuña. Es ese animalito que está allá arriba, mira. Existe vicuña, alpaca y llama. Y uno más que es el guanaco, que no tengo su foto. La vicuña no se puede teñir, siempre la vas a encontrar en este color. Mira, ¿ves?
porque es muy fino. Es mejor que el cachemir, mejor que la seda. La alpaca pesa y es fría, siempre tócala. Al tacto siempre va a ser fría. Y esta es sintética, esto no pesa. Esto es caliente y no pesa nada. Y la baby alpaca es mucho más fría y tiene peso, pero es más delicado. No tiene tanto peso como la alpaca porque es más fino su pelo. Y ahora sí, con todo el conocimiento que me brindó Kelly, fui a conocer el Museo de Sitio Bodega y Cuadra. Se trata de uno de los espacios más antiguos de la ciudad, una casa que guarda una colección rica de objetos culturales, de uso particular de los antiguos vecinos de la ciudad, que van desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. El Museo de Sitio Bodega y Cuadra consta de dos partes. Una es la zona del museo y la otra es la parte arqueológica, ubicada en la parte posterior de la casa, donde se rescataron todos los elementos que se exponen en el lugar. Algo que hace atractiva también la parte arqueológica es el pozo de agua, que en aquel tiempo tenía 16 metros de profundidad. En este espacio existía en el siglo XVII un matadero, por lo que se necesitaba un abastecimiento de agua, lo cual se lograba a partir de la filtración de aguas que se obtenía del río Rímac. El nombre de esta casa es debido a su antiguo dueño, don Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, quien fue un oficial criollo limeño de la Armada Española. Lo que tenemos acá es una colección de loza inglesa que demuestra las importaciones y los gustos de los limeños de principios del siglo XIX. Este era un material bastante caro, que era utilizado principalmente por las clases más acomodadas que tenían la posibilidad de importarlos desde Francia o Inglaterra. Estos platos, que han podido ser recuperados y puestos en exposición, conservan sus dibujos a pesar de haber estado bajo piedra y lodo. Los martes, jueves y sábados puedes visitar esta casona, que guarda mucha historia. El Museo de Sitio Bodega y Cuadra es otro importante lugar que, si vienes a Lima, tienes que visitar. En el centro histórico de la ciudad se encuentra esta impresionante agrupación arquitectónica, la Basílica y Convento San Francisco, monumento emblemático de Lima. Es aquí donde la Orden Franciscana se instaló en Perú a mediados del siglo XVI. Los invito a recorrer este convento. La construcción de esta joya arquitectónica estuvo a cargo de la Orden Franciscana y culminó en el año 1774, después de un siglo de trabajo.
El complejo es un conjunto monumental y arquitectónico único en el mundo, que consta de las iglesias de San Francisco, de la Soledad y del Milagro, con sus respectivos claustros, patios, catacumbas y dependencias. ¿Sabía usted que años atrás se tenía la creencia que la única forma de ganar el cielo era ser sepultado en un templo católico? Por esta razón, a lo largo de 300 años, estos espacios fueron morada de los restos mortales de los lugareños. La iglesia San Francisco fue el primer cementerio subterráneo de América. Acá debajo de esta iglesia se encuentran más de 25.000 personas enterradas. Las criptas de San Francisco están ubicadas debajo de la iglesia, estrictamente debajo de la iglesia, pero tenemos reminiscencias históricas, así como también la revisión de las crónicas, que el cementerio estaba ubicado en parte de la plazuela, no en toda la plazuela, en lo que es el atrio y parte de la plazuela. Tiene una existencia de 285 años. Si yo soy creyente, soy bautizado, fallezco y me entierran dentro del templo o en las inmediaciones del templo, fuera del templo, mi alma está más asegurada. Esa premisa estuvo permanentemente inyectada, digamos, en la sociedad cristiana de aquella época. Esto ha existido hasta 1842, 1845, que ya se cierra definitivamente. Cada columna es 1,30 m de ancho. Ladrillones antiguos, arena, piedra, el argamasa o la mezcla que la hacían con huevo de pelícano. Tienen hasta 3 niveles. Aquí estamos en la parte de abajo del templo, pero en la parte central. Acá no hay columnas, lo que hay son bóvedas. Por su estructura hacen las veces de columna. Para este lado se ve ya la iglesia. Ahí está la reja. Ahí están las escalinatas. La fosa común, todo el soporte lo tiene el arco. 10 metros de profundidad por 5 metros de ancho. Los europeos cuando vienen acá tienen la idea de lo que ocurre en la fuente de Trevi en Roma. Piden un deseo muy personal y de espaldas tiran monedas nomás. Entonces esa creencia también la han traído acá. Me dijeron que acá en el centro de Lima se encuentra la casa donde vivió y murió nuestro padre de la patria, libertador de Chile y prócer de Perú, don Bernardo Higgins Riquelme. Como chileno y chillanejo, por supuesto, me interesó conocerla. Acá nos recibió la historiadora y encargada del museo, la señorita Claudia Álvarez. Bueno, en el 2006 se inicia un proceso de restauración, ¿no?, en convenio de la Universidad Católica del Perú con el gobierno de Chile a través de la embajada.
La restauración de la casa tuvo 2 años, fue entregada en el 2008 con una inauguración, ¿no? Con la presencia de la presidente en ese entonces, Michelle Bachelet. Y bueno, se inauguró esta sala especial, ¿no? Dedicada a la historia de Bernardo O'Higgins, de su legado y de su participación en el proceso de independencia, y también porque en esta casa, bueno, tras investigaciones, se conoció que él vivió y murió en esta casa, ¿no? Él murió aquí, justamente en el dormitorio de esa casa, al mediodía, en compañía de toda su familia, ¿no? Eso es lo que nos dicen las investigaciones. Entonces, a partir del 2008, la casa está abierta con esta sala histórica dedicada a O'Higgins. Ok, bueno, ahora voy a contarles un poco sobre la bandera de 3 estrellas, ¿no? Generalmente siempre nos preguntan por qué la bandera tiene 3 estrellas cuando la de Chile tiene solo 1 estrella. Bueno, esta bandera simboliza un momento histórico, un momento hito en el proceso de independencia, que es cuando se termina o no las batallas de independizar Chile. San Martín, junto con O'Higgins, tenían la idea de que se tenía que llegar al Perú, ¿no? Pero se tenía que llegar al Perú a través del mar. Entonces, lo que concuerdan es organizar una expedición libertadora con una escuadra y con un ejército. En ese momento, Bernardo O'Higgins, siendo director supremo, asume la responsabilidad y el compromiso de financiar y organizar esta expedición. Por ende, fue el gobierno de Chile con Bernardo O'Higgins quienes llevan a cabo esta empresa, ¿no? Es por eso que la bandera tiene la base de la bandera de Chile y las 3 estrellas simbolizan los 3 países, Chile, Perú y Argentina. En ese momento, los 3 países participantes en este proceso, ¿no? del sur, por decirlo, ¿no? Los 3 países luchando por la independencia de América. Caminando por el centro llegué a esta esquina que me llamó la atención y al ingresar me percaté que se trata del Museo Central, sede principal de la red de museos del Banco Central de Reservas del Perú, institución que se encarga de mantener la estabilidad monetaria en el país. Es decir, que el dinero preserve su valor en el tiempo. Estas rejas negras fueron por más de 50 años las ventanillas de la sede central del banco. Ahora en este lugar se encuentran monedas y billetes de diferentes diseños y materiales, como el oro, la plata, el cobre y el zinc. También la pintura se encuentra presente en este museo. Obras tan importantes como el óleo sobre tela La capitulación de Ayacucho, de Daniel Hernández Morillo. En el subsuelo me encuentro con la bóveda y esta pesada puerta de cuando el banco funcionaba aquí. Ahora resguarda objetos de oro, plata y cobre dorado, cuyo valor es incalculable, pues sus significados estaban relacionados con las deidades del sol y de la luna, de acuerdo a la cosmovisión de diferentes culturas precolombinas.
duda, un impresionante lugar. Y ahora me encuentro en el distrito de Surco y vengo a mostrarles a ustedes el Museo Oro del Perú y Armas del Mundo, que es un museo arqueológico y militar que fue creado en la década de 1960 a partir de la colección privada del empresario diplomático peruano Miguel Mujica Gallo. El creador del Museo de Armas y Museo Oro del Perú fue el empresario diplomático peruano Miguel Mujica Gallo, quien desde temprana edad empezó a tener esta afición a la recolección. En el año 1993 crea la Fundación Miguel Mujica Gallo, que alberga a estos dos museos. El Museo Oro del Perú alberga en sus instalaciones más de 8.000 piezas de oro prehispánico, proveniente en su mayoría de la costa norte del Perú, de las culturas Moche, Vicús, Lambayeque y Chimu, entre otras. La primera obra y la más importante del museo es el tumi, un cuchillo ceremonial de la cultura lambayé. Está elaborado con láminas de oro repujadas y con incrustaciones de piedras preciosas. Su hoja tiene forma semicircular y su empuñadura era una elaborada representación artística de una deidad. Esta litera de la cultura lambayeque sería para transportar al gobernante a sus ceremonias o llevarlo a su tumba, confeccionada en madera de algarrobo. En su respaldo, 6 rectángulos que representan 6 templos. Los personajes en su interior portan máscaras y tocados. Cada personaje tiene un diseño diferente, por lo que se piensa que esta litera perteneció a un personaje que gobernó 6 curacazgos. En la sala de momias encontramos una variedad de momias de la costa central, así como objetos de metal de la cultura vicús y tejidos. La sección Armas del Mundo posee 20.000 armas de todos los tiempos y países. Por la cantidad, calidad y estado de conservación, el museo se considera uno de los más destacados del mundo en esta especialidad.
Acá también podemos ver diferentes cráneos, algunos aún con cabellera, otros fueron encontrados con coronas, de la cultura Nazca, de entre 100 a 600 años después de Cristo. En las ceremonias y reuniones importantes ocurridas en el mundo andino, se bebía chicha en vasos, que podía ser de metal, cerámica o madera. Los vasos de oro eran usados por el gobernante principal y el de plata por los de menor rango. Entre sus más grandes pertenencias, la sección Armas del Mundo posee esta daga egipcia de 5000 años de antigüedad. Está hecha de bronce y madera. Ostenta el emblema personal del faraón Tutmosis III, sexto faraón de la dinastía de Egipto. Productos de sus incontables viajes al exterior, Miguel Mujica Gallo fue coleccionando también diferentes armas del mundo, datando las más antiguas del siglo XIII a.C. Era un asiduo comprador de todos los remates importantes en donde los hubiera. 20.000 armas de todos los tiempos y países son expuestas en este museo, que por la cantidad, la calidad y estado de conservación y los poseedores originales de estas piezas, puede considerarse uno de los más destacados del mundo en esta especialidad. También encontramos trajes pertenecientes a personajes que han marcado la historia nacional e internacional, como este traje del presidente de Chile, General Augusto Pinochet. Sin duda que el Museo Oro del Perú es un lugar que no puedes dejar de visitar si vienes a Lima. En plena ciudad y también en el distrito de Miraflores se encuentra una pirámide que data de los asentamientos preincaicos que hubo en la costa central del Perú. Por la belleza ritual del lugar, el misterio y el misticismo, Huaca Pucllana es una parada obligada. Se trata de un oasis arqueológico que fue descuidado por largo tiempo, hasta que en el año 1987 fue declarado como zona arqueológica intangible por el Estado peruano, que dio paso también a labores de investigación y restauración. Esta es la plaza pública de Huaca Pucllana, que en la traducción quechua sería lugar para juegos sagrados, basados en los rituales. En Lima hay cerca de 50 sitios iguales a este, que los arqueólogos modernos aún están investigando. Su mayor atractivo es la increíble pirámide que aquí se erige y que pueden visitar recorriendo sus 7 niveles, observando desde vasijas y vestigios de los antiguos pobladores de Lima
hasta lo más alto, donde puede apreciarse el contraste de las ruinas con los edificios más modernos. Un lugar enmarcado entre potentes muros que han sobrevivido al paso de los siglos. Esta es otra tumba wari, pero el contenido es réplica. En este caso, los cuerpos hallados han sido retirados y llevados al área de conservación para su debida investigación, ¿no? La tumba que ustedes ven es wari. Se determina que es wari porque los cuerpos hallados están en forma fetal, envueltos en telas. A esta forma en que el cuerpo queda envuelto se le llama fardo funerario. Esto es una costumbre típica del sur. Son tres las culturas que ocuparon en tiempos distintos la Huaca Pucllana: la cultura Lima, la cultura Wari y finalmente la cultura Isma. Casi el 80% de la pirámide está trabajado con estos bloques de barro y en esta disposición, como si fueran libros en un librero. Es una técnica única de los pobladores Lima. De esta manera los podemos identificar en otras huacas. Es la escena de un ritual que corresponde ya a la época Ichma, sociedad que surgió tras la caída del Imperio Wari. Ya aquí estamos hablando ya de los años 1000 a 1100 después de Cristo. Al parecer, con el paso de los años, los Wari se van o son expulsados, de manera que la costa central volvió a retomar su autonomía. Lo que antes era Lima, después de los Wari, serían los Ichma, cultura que será la que se enfrentará con los incas. Estamos haciendo ingreso a la zona pública, donde con cada una de estas tres escenas se trata de explicar la manera de cómo los Lima elaboraban los adobitos, una de sus principales actividades. Tal como vemos en el primer ejemplo, el material se habría de mezclar empleando los pies. ¿Qué utilizaron para hacer un adobito? Tierra, agua dulce, conchas molidas y fibra vegetal. Que todo esto se mezclaba con los pies, luego que pasaba se le daba la forma, empleando para ello las manos, y finalmente se dejaba secar al sol, nada más. Por lo tanto, el verano había sido la época de mayor productividad. Y lo que los Lima escogían cada vez que ocurrían estos cambios, hermosas vasijas eran confeccionadas y en medio de una ceremonia se rompía intencionalmente, para luego dejarla dentro del lugar. La vasija que vemos es solo la réplica. La original ya restaurada se exhibe en la sala del museo. Todo indicaría entonces que el objeto a sacrificar sería la vasija, porque no había nada dentro. Estaba vacía. Un lugar para encantarse y educarse. La gran pirámide de Huaca Pucllana, paso obligado de Lima y una ventana al conocimiento de la historia peruana. Como pueden haber visto, Lima es un destino que ofrece bastante más que costa y acantilados. A lo largo y ancho hay mucha historia, paisaje, buena gastronomía y un sinfín de lugares naturales de gran valor para el país. Yo solo recorrí una mínima parte de lo que se puede ver y hacer. Mi intención, como siempre, fue valorar y destacar la importancia de la actividad turística para un país. Como chillanejo y chileno, pude comprobar una vez más las bondades que ofrece Perú. Estos fueron mis reportajes de Lima.